Seguimos con edición central, elecciones 2021, y se encuentra con nosotros el ex congresista Sergio Tejada. No sé si ya está. Sí, muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Él es sociólogo, magíster en estudios culturales, fue congresista de la República y presidente de la recordada Megacomisión. Él postula Conjuntos por el Perú. Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Sergio, no sé si tuviste oportunidad de ver la entrevista anterior o de leer el informe del Foco respecto de las irregularidades que se han presentado en Salud durante el tiempo de la pandemia. Mira, no lo he podido ver, yo he estado en otra reunión, sí me compartieron el informe. Es bien preocupante, ¿no? Y no solamente en este sector, hemos visto varios casos de corrupción o presuntos casos de corrupción en diferentes sectores, incluso en la policía, ¿no? Se dijo que en algún momento el 70% de los casos durante la pandemia estaba en ese sector, entonces es bien preocupante. Ahora, tú has sido presidente de una de las comisiones investigadoras más importantes de la historia del Parlamento Nacional, que investigó además irregularidades en el gobierno del expresidente Alan García. Tú, en vista de esta situación, además que no es una sola irregularidad, sino una serie de irregularidades, ¿recomendarías, y en caso seas favorecido con el voto popular y seas congresista de la República, una investigación respecto a estos temas? Sí, necesariamente. Los momentos en donde tenemos situaciones excepcionales, como la que hemos vivido con la pandemia, aumentan los riesgos de corrupción, porque se gobierna con decretos de urgencia, porque se reducen de alguna manera los controles, hay menos vigilancia ciudadana, además, por la misma cuarentena, por las mismas situaciones que nos toca vivir. Por tanto, es urgente poder investigar en su momento lo que se ha hecho, ¿no? Creo que va a ser importante. Ahora, tú fuiste congresista con el expresidente Ollanta Humala. ¿Nos das un comentario antes de entrar a tus propuestas respecto de su situación también legal, que está bastante complicada? Sí, efectivamente. Bueno, yo formé parte hasta finales del 2014, inicios del 2015 renuncié por diferentes discrepancias, y después de mi renuncia fue que empezaron a aparecer algunos presuntos actos de corrupción, algunos cuestionamientos, los aportes de Odebrecht, que son cosas por las que tienen que responder, ¿no? A mí me preocupa que hay varios candidatos a la presidencia que están en medio de procesos, ¿no? Es el caso de Keiko Fujimori, es el caso de Ollanta Humala, es el caso... Nos hemos equivocado bastante, ¿no, Sergio? Eligiendo pero continúan en carrera. ¿Consideras que nos hemos equivocado bastante eligiendo presidentes, sobre todo en los últimos años? Yo no sé si el ciudadano se ha equivocado o el problema ha sido la oferta, ¿no? No hemos tenido tampoco quizás para elegir entre los mejores. Siempre hemos estado entre el mal menor. El sistema nos ha siempre puesto en esa situación. Sí, mira, y la verdad es que si yo regresara al pasado y hubiera que votar, hubiera votado nuevamente para derrotar al fujimorismo. Yo creo que aún sabiendo con los resultados que ha tenido el gobierno de Humala. Es que yo creo que el fujimorismo hubiera sido peor, ¿no? Eso es algo de lo que estoy absolutamente seguro. Basta nomás ver la mayoría que tuvieron en el Parlamento que fue disuelto, y cómo tuvieron un ejercicio abusivo del poder, obstruccionista, además con tanto blindaje, ¿no? Yo creo que en el Ejecutivo hubiera sido terrible, hubiéramos tenido mucho menos estabilidad de la que tuvimos. ¿No le crees entonces a la señora Keiko cuando dice que esta vez va a ser diferente? Que ha sido un periodo en el cual ella reconoce los errores, pero que esta vez todo va a cambiar. ¿No le crees? No lo creo, porque además recuerda que ella tuvo un discurso similar en su presentación en Harvard. Claro. Entonces algunas personas decían, ¿quién habla? ¿La Keiko de Harvard o la Keiko que está dirigiendo esta oposición pues destructiva desde el Parlamento, ¿no? De pronto también yo no creo, yo creo que hay un cambio táctico nomás. En la actualidad parece que esa reconciliación con el padre ha traído consigo algunas personas de la llamada facción albertista, que además es la más radical del partido, ¿verdad? Sí, mira, considero que ella ha hecho una evaluación de su participación en las anteriores elecciones
y debe haber pensado que parte de su derrota fue haber dejado de lado a muchos fujimoristas históricos, por decirlo de alguna manera, y esa pelea con el padre. Además, no solamente fue con el padre, fue con el propio hermano, ¿no? A Kenji Fujimori prácticamente lo envió a los Leones y lo ha enviado a un proceso por la negociación que tuvo con PPK. Entonces me parece que ahora está optando por una estrategia distinta, donde ya ni siquiera la figura es Keiko 2021, sino Fujimori, ¿no? Claro. Y habla de indultar ahora por delante al padre, claro. Está yendo por otro camino. Me parece que el resultado va a ser el mismo. Tú propones profundizar las reformas en la educación superior. ¿Tienes un detalle del tema? ¿Me puedes decir? ¿Cómo piensas hacerlo? Claro que sí. Mira, yo fui uno de los principales impulsores de la ley universitaria. Desde que entré al Parlamento, entré a la Comisión de Educación, presidí un subgrupo de trabajo que tenía que articular las diferentes propuestas, recibimos a los estudiantes, a los docentes, visitamos regiones, y producto de eso salió la ley universitaria, que yo creo que ha sido un avance importante. Le ha dado más peso a la universidad pública, ha denegado la licencia de algunas universidades, sobre todo privadas, con fines de lucro, que se negaban a elevar las condiciones básicas de calidad. Hemos mejorado la investigación, estábamos por el suelo en investigación en comparación con la región, pero yo creo que falta bastante. Falta revalorar más la situación docente, falta invertir más en investigación. Hay algunos aspectos de la ley que tienen que mejorarse, pero creo que hay que darle otra mirada cuando hablamos de educación superior. No solo es el universitario, son los institutos de educación superior también, ¿no? Hay que verlo de una manera más amplia e integrada. La pregunta que tengo respecto de eso es que la reforma universitaria tuvo como protagonista a la SUNEDU, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el papel de la SUNEDU también ha sido, de cierto modo, cuestionado en algún aspecto. Entiendo que tú piensas fortalecer la SUNEDU, o piensas... Sí. Ya. La compañera tuya de partido, Sigrid Bazán, estuvo acá con nosotros también, y propone que a las universidades particulares habría que cobrarles impuestos. ¿Tú estás de acuerdo con esa propuesta? Sí. De hecho, hay algunas exoneraciones que ya no están vigentes en algunos casos, pero sí hay otros beneficios tributarios que habría que revisar. Además, han habido universidades que le sacaban la vuelta a la ley, que señalaba que podías reinvertir para fines educativos y terminaban invirtiendo en acciones en otros países, terminaban invirtiendo en clubes de fútbol, en negocios totalmente distintos a los fines educativos. ¿Y cómo evitamos, ¿sí? En ese caso, cómo evitamos que las universidades no carguen esos impuestos a los alumnos? ¿Cómo hacemos? Porque existe un libre mercado. Ellos podrían decir, ok, me están cobrando el 18% ahora, ok, tú vas ahora en tu matrícula a pagar 18% más. ¿Cómo evitamos eso? Mira, hay dos maneras. Lo que tú dices es una realidad, es algo que puede ocurrir. Pero primero, ahí está la fiscalización de SUNEDU, y segundo, está el fortalecimiento de la oferta pública. Lo que tenemos que hacer ahora, en lo que hemos llamado un nuevo pacto por una educación pública, gratuita y de calidad, es ampliar la oferta, porque también hay universidades privadas que van a cerrar, que no han tenido licenciamiento, hay estudiantes que tienen un plazo para terminar, es cierto, pero otros están buscando cambiarse, y hay que darle la alternativa de que puedan entrar a la universidad pública. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo no se amplían las vacantes. Hay dificultades incluso en la contratación de docentes, ese es otro tema de la ley que hay que mejorar, y la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para el nombramiento y el ascenso de docentes hay un montón de trabas burocráticas. Entonces, en la medida que puedas ampliar esa oferta, yo creo que muchos jóvenes pueden optar por la universidad pública, que ha elevado definitivamente las condiciones de calidad. Ten en cuenta, Sergio, que la SUNEDU ha negado licenciamiento a muchas universidades. Así es. Ya, como, digamos, en el caso de la oferta que mencionas, se ha reducido. Entonces, sí, si hay menos oferta... Hay que ampliar la oferta pública. Sí, te entiendo. Pero en San Marcos postulan 10 veces más de los que ingresan anualmente. Postulan más de 50.000, ingresan 5.000, 6.000. Definitivamente ahí hay un problema. ¿Cómo hacemos? ¿Creamos más universidades? ¿Cómo ampliamos la oferta pública?
No, a ver, en el caso de San Marcos también hace bastante tiempo que no se amplían las vacantes. Creo que hay que ampliar. Pero el problema principal no está necesariamente en Lima, sino está en las regiones donde hay universidades que no han obtenido el licenciamiento y se han reducido las alternativas. Tienes a Ica, por ejemplo, ha sido uno de los pocos casos en los que la universidad pública no ha logrado el licenciamiento. ¿Por qué? Básicamente por problemas de dirigencia, problemas entre el rector, el vicerrector, la parte administrativa, no se pusieron de acuerdo, no lograron hacer su tarea. Ese es un caso. Y en otras regiones donde las universidades privadas, por ejemplo, no lograron las condiciones básicas de calidad y van a dejar de brindar sus servicios educativos, ahí, sobre todo ahí, tenemos que ampliar la oferta pública, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos proponiendo, está en nuestro plan de gobierno, un programa nacional de reincorporación de jóvenes. La deserción ha sido alrededor del 18% durante la pandemia. Tienes, por un lado, por el cierre de universidades, que no es exactamente un cierre, sino la denegatoria, que supone que ya no pueden tener nuevas admisiones. Y el otro tema es la pandemia, que la situación crítica, la falta de acceso a Internet, ha hecho que algunos alumnos se retiren. Entonces tenemos que hacer un programa que tenga becas, que tenga apoyo, incluso psicológico, porque no es fácil afrontar esta situación y cambiar de universidad, ¿no? Claro. Todos los gobiernos han tenido problemas de convulsión social, reclamos en diferentes regiones y muchos de ellos han llegado a crisis enormes con muertos y todo. Tú propones un acompañamiento a las poblaciones vulnerables en sus luchas por servicios básicos. ¿Tiene algo que ver con lo que he mencionado o no? Sí, en parte. Pero mira, en el Congreso, tú sabes, tenemos tres grandes funciones, ¿no? La legislación, la fiscalización y la representación. Claro. Uno como representante puede acompañar a las poblaciones organizadas que buscan acceder a servicios básicos. Ya tuve la oportunidad de hacerlo cuando fui parlamentario. A veces los pueblos buscan sus muros de contención, o sus obras de agua y desagüe, o su luz definitiva, y el Congreso no tiene capacidad de gasto. O sea, el congresista no le puede decir, nosotros te vamos a hacer la obra, pero sí le puede decir, si están debidamente organizados, si han presentado sus documentos, los podemos acompañar, los podemos asesorar, podemos ver que no hayan trabas burocráticas y que esto avance. Y se ha logrado. Yo te puedo decir con mucha satisfacción que en muchos casos acompañamos a pueblos que lograron tener su agua y desagüe, sus obras. Incluso a veces pueblos que luchaban contra traficantes de tierras, por ejemplo. Entonces se hace la... Por ejemplo, en el caso de Ica, el último que hemos visto, que es la última convulsión social que ha habido acá, ¿cuál sería tu punto de solución? ¿Cuál sería tu recomendación para solucionar ese problema? Perdón, en el caso de Ica, se cortó un poquito. Lo que pasó hace poco, las protestas en Ica. Ah, ya, sí. Mira, ahí hay un problema de diálogo bien profundo. Creo que hay que mejorar el diálogo. Es un problema que estaba aguantado de mucho tiempo. En este caso el Congreso ha tenido mucho que ver, Sí, desde hace por lo menos 10 años se venía discutiendo estos regímenes de excepción, que eran regímenes temporales que debían promover un determinado sector de la economía, y tenemos con que este sector de la agroexportación se supone que era muy rentable, pero seguía con un régimen de excepción donde los trabajadores no estaban en el régimen general laboral. Entonces uno se pregunta ahí, ¿qué tan rentable era realmente si no le podías pagar a tus trabajadores bajo el régimen general, ¿no? Pero sobre todo, antes de que estalle el conflicto y derogarlo casi como una salida de última hora, debió haber una mesa de diálogo mucho más prolongada para encontrar salidas. Creo que con diálogo se pueden solucionar los conflictos. Y en ese caso, tu propuesta sería que tú encabezarías ese diálogo, serías como un puente para que el Congreso, digamos, tome mejores decisiones. A eso entiendo que... Sí. Bueno, el Ejecutivo tiene sus canales de diálogo, hay una oficina de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, efectivamente todos los ministerios además tienen sus responsables de diálogo, pero el Congreso reúne a los representantes, ¿no es cierto? Los representantes tienen que participar también siendo puentes, tratando de garantizar esos espacios de diálogo. Lo peor que puede pasar es que el mismo Congreso sea el que obstruya las salidas, ¿no? Y creo que de alguna manera lo hemos visto
ahora. Ahora, siempre se ha relacionado a la izquierda con estas protestas. Y siempre se le ha dicho, se oponen muy bien, pero no tienen mucha capacidad de gobierno. ¿Tú qué responderías a eso? Bueno, mira, nosotros como Juntos por el Perú no hemos estado detrás de esas protestas. La verdad es que son protestas de trabajadores y de trabajadores que son de diferentes partidos. Me imagino que la mayoría no serán de ningún partido. Además, trabajadores con mucha frustración porque ellos han seguido durante la pandemia y según tengo entendido, muchos de ellos también se contagiaron, algunos fallecieron. Entonces había una situación muy difícil, muy crítica. Creo que hay que romper ese mito de que la izquierda asusa conflictos, pero lo que sí, defendemos a los trabajadores, defendemos a las poblaciones vulnerables, defendemos a las personas que exigen derechos y eso vamos a seguirlo haciendo. Y creo que se nos tiene que dar la oportunidad de gobernar. Realmente el país nunca ha estado gobernado realmente por la izquierda. A pesar de que algunos gobiernos pueden haber tenido algunas políticas sociales más progresistas, pero en general quien ha gobernado han sido los grupos de derecha, los grupos de siempre, ¿no? Salvo en las municipales, ¿verdad? Salvo en las municipales, pero digamos el gobierno municipal igual tiene otra lógica, otras funciones, es más reducido, ¿no? Pero también el tema de que la izquierda no roba, digamos, también es un mito, ¿no? Porque, por lo visto, con el tema de la señora Susana Villarán. Bueno, te repito, la izquierda no ha tenido el gobierno nacional. Yo creo que sí se puede hacer una gestión honesta, transparente, y en el caso de Villarán afronta pues un proceso por haber recibido un aporte de campaña. Yo creo que no ha sido para ella, dudo que algo de esos recursos haya ido a su bolsillo, pero definitivamente cometió un delito, porque era una autoridad y no podía aceptar ese aporte de campaña. No hay que negar que, si bien es cierto, esa es la acusación que en este momento pesa sobre ella, ya me acuerdo que desde la caja municipal había serios indicios de corrupción ahí con el señor Castro, justamente. Recuerdo que yo estaba en Diario Correo en ese momento y le entrevisté y se lo pregunté directamente y ella me dijo así, cara a cara, pongo las manos al fuego por el señor Castro porque si no, no lo hubiera elegido mi equipo. Y mira la hora. Bueno, un error terrible, ¿no? No, bueno, un error terrible. Para no irnos del tema, en la lucha contra la corrupción, ¿qué propones? ¿Perdón? En la lucha contra la corrupción, ¿qué propones? Ya, mira, es un tema que yo he trabajado bastante, particularmente. Primero, creo que hay que cambiar el enfoque. En el tema de la corrupción, me parece que no se trata de el populismo penal, de duplicar penas, si está 20 años lo pasas a 30 años. Creo que eso ha demostrado que no sirve. Hay que tener una política preventiva de gestión de riesgos de corrupción. Eso tiene varias partes. Primero, trabajar en el tema educativo, que es fundamental. Trabajar en la integridad, que tiene que ver con la institucionalidad del Estado, las oficinas de integridad que están en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Hay que utilizar la información disponible que está en las procuradurías, en las fiscalías, en el Poder Judicial, en diferentes entidades, para poder sistematizarla, identificar dónde se están produciendo los casos de corrupción y cuáles son los más frecuentes. Esa es la gestión de riesgo. De esa manera identificas y tomas acciones. Claro. Pero además hay una serie de políticas que quisiera proponer. Por ejemplo, eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Lo que ha aprobado el Parlamento no es efectivo y sigue prestándose para el blindaje. Después, la famosa puerta giratoria. Hay funcionarios que han trabajado en el Estado con una cierta capacidad de decisión en un determinado rubro y se pasan en el mismo rubro al sector privado o viceversa y terminan favoreciendo intereses privados. Entonces hay que fortalecer la legislación contra la puerta giratoria y finalmente un tercer elemento para mí central es la vigilancia ciudadana. Hay que capacitar ciudadanos para que puedan vigilar a su vez a los gobiernos locales, regionales y nacionales. Eso ahora, es fundamental. El Congreso tiene también una prerrogativa fiscalizadora, pero me da la impresión que no la utiliza como debe ser. No sé si es que hay alguna traba, no sé si hay un impedimento, no lo sé. Pero cuando el Congreso manda una carta a un alcalde porque recibe denuncias y tal, el alcalde dice, ya, no pasa nada.
Y las comisiones que se forman en el Congreso tampoco tienen un efecto penal, salvo pues, bueno, es verdad, casos excepcionales. Ahí también hay un problema, ¿no? Hay un problema quizás porque no hay una formación del legislador en temas de fiscalización. Porque no hay, digamos, un equipo estable en el Parlamento que pueda apoyar las labores de fiscalización del parlamentario. Eso se puede ver. En estas semanas han habido varias discusiones, incluso se ha planteado equipos permanentes en el Congreso que ayuden en temas de investigación social, para generar evidencia para los proyectos de ley, y también en el tema de fiscalización podría ocurrir. Pero tampoco hay que confundir las funciones. O sea, el Congreso no puede meter preso a nadie, y muchas veces en la calle la gente te dice, mete preso a tal. A mí me decían mucho, mete preso a García. La verdad es que lo único que yo podía hacer era presentar un informe. Y eso es lo que hicimos. Presentamos informes de diferentes casos, derivamos los informes, algunos terminaron en sentencia, eso es cierto, como el caso narcoindultos, y otros siguen en proceso. El caso de los Nava, por ejemplo, la hipótesis fiscal es que fueron testaferros de García, sigue en investigación en estos momentos, una investigación que hicimos hace casi 5 años. Hay un problema también de lentitud del sistema de justicia que es preocupante, ¿no? La última y prácticamente la pregunta del recuerdo. ¿Te sientes satisfecho, conforme? ¿Sientes que falló algo en el tema de la megacomisión? ¿Una evaluación ya a la luz del tiempo? Sí. Siempre se puede hacer las cosas mejor. Ahora han pasado además casi 10 años desde que empecé esa labor. Creo que lo podría hacer mejor, de una manera más ordenada, sabiendo muy bien hacia dónde apuntar. Pero yo creo que de todas maneras cumplimos un objetivo que fue aprobar informes y dar a conocer a la ciudadanía qué era lo que habíamos encontrado. Si tú preguntas sobre el caso narcoindultos, el caso Agua para Todos, creo que la gente sí llegó a conocer lo que encontramos, y eso me parece que es lo más importante en una comisión investigadora. Sergio, se nos ha acabado el tiempo. Él postula, Sergio Tejada, por el Juntos por el Perú con el número 5. Te doy unos segundos para que te despidas y con cargo a que en una siguiente oportunidad podamos ampliar un poco más de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, voy con el número 5 por Juntos por el Perú. Cuando estuve en el Congreso pude impulsar la ley universitaria, la ley de institutos, presidí la mega comisión que encontró muchos actos de corrupción, acompañé a muchas poblaciones vulnerables en sus gestiones para acceder a servicios básicos, y son tareas que quisiera seguir haciendo. Creo que hay que hacer un nuevo pacto por una educación gratuita, de calidad, y hay que seguir luchando contra las mafias políticas y económicas que nos quieren robar el futuro. Muchas gracias. Fue Sergio Tejada. Él postula Juntos por el Perú con el número 5 y le deseamos toda la suerte del mundo. Efectivamente, como menciona Sergio, siempre las cosas pueden mejorar. El tema de la megacomisión fue un ejemplo de ello. No tuvimos tiempo de profundizar más en el tema, pero también hay que reconocer que las comisiones investigadoras de los congresos de la República muchas veces no llegan a nada y utilizan muchos recursos públicos, son bastante caras en cuanto a logística, personal, tramitación, etcétera. Todo un equipo que se forma y que finalmente terminan en simples recomendaciones que, por cierto, nadie asume. Entonces terminan siendo comisiones, como se dice, por gusto. Pues bien, tenemos nuestro último invitado de la noche. Juan Carlos Ramírez postula con Avanza País con el número 1 para el Parlamento andino. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón, es un gusto estar contigo y a la orden. Juan Carlos es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA en SAN, ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros, y toda una larga trayectoria que me demoraría mucho en leerla, pero ligada siempre al tema de la mina. Tu primera propuesta incluso tiene que ver con la minería informal, cómo se puede mejorar la minería informal en el Perú, un recurso además que vamos a necesitar mucho para la reactivación del país luego que pase por fin esta pandemia. Bueno, en realidad sí, la minería y sobre todo la pequeña minería que da empleo a 400.000 personas es una de las actividades que nos puede ayudar a salir de los desastres, porque no solamente es intensiva en empleo,
en mano de obra, sino que como es aurífera básicamente, pues aporta 3 billones de dólares, que es lo calculado a la economía, y 3.000 millones de dólares al año es una cifra para considerar, ¿no? A la fecha, los 8 años de formalización realmente no han ayudado nada, se comenzó muy mal, se continuó con parches, así que estamos ante una oportunidad, no ante un problema, sino ante una oportunidad. Pero ¿cómo se puede mejorar ese proceso? Bueno, en realidad hay que tomar el ejemplo del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia compra el oro al precio internacional menos 1,5%, y eso permite que tenga el Banco Central reservas en oro y además inyecta uno a la economía dinero por la vía de esta compra. Y justamente como los que me van a vender el oro son los pequeños mineros, tengo entonces la información de las plantas y de las minas, que es la que se necesita para formalizar. Y anoto algo, mientras que el Perú tiene solo 2% de sus reservas internacionales en oro, Alemania tiene 72%. Es increíble que Alemania, que no tiene un gramo de oro, tenga 72% de sus reservas internacionales en oro, y el Perú, que es el productor de oro, solo tenga 2%. Eso nos indica que no estamos bien. Ahora, lo que propones es un tema que tiene que ver con la minería informal, que es muy diferente a lo que es la minería ilegal, a la cual hay que combatirla, y que en este momento también es un gran problema. ¿Cómo haríamos? Sí, sin duda. La minería ilegal, sin duda, hay que combatirla porque es la gran generadora de una serie de otros problemas, comenzando por los problemas ambientales. Pero hay mucho minero en proceso de formalización que no termina su formalización, las leyes se han sucedido una detrás de otra, y francamente creo que hay que revertir un poco el tema, es decir, hay que pasar de hacer el proceso del final hacia abajo, es decir, de la adquisición del oro hacia la mina, y no como se quiso hacer de las minas hacia arriba, y eso no ha funcionado. Después de 8 años, casi exactamente 8 años, no tenemos más de 10.000 formalizados reales. ¿En qué consiste el proyecto o la propuesta cosecha de agua? Bueno, en realidad el Perú tiene mucha agua disponible, pero no la administra, no la gerencia. Claro. El 97% del agua del Perú se va al Atlántico, el 2,7% se va al Pacífico y el 0,3% se va al lago Titicaca. Esa es la distribución, lo cual nos indica que deberíamos tener mucho más proyectos de derivación de aguas del Atlántico al Pacífico. Y hay muchos puntos de la cordillera donde esto se puede hacer. A continuación hay que tener más represas de las que tenemos. Tenemos muy pocas represas para ser un país de una topografía adecuada para eso. Nuestras represas son Poechos, Gallito Ciego, Tinajones, San Lorenzo, Aricota y nada más, no mucho más. Así que tenemos que controlar el agua, tenemos que almacenarla, que cuidarla, y no lo estamos haciendo. Cuando vienen las avenidas en enero, febrero y marzo, viene la desgracia, vienen los huaicos, y cuando viene la sequía también nos encuentra poco preparados, de manera que el problema no es que falte agua, el problema es que se administra mal. Sabemos que la necesidad existe y es grande. Para puntualizar y aterrizar el tema, ustedes van a tener 5 años como congresista, en el caso tuyo como parlamentario andino, en caso sea favorecido con el voto popular. En ese tiempo, ¿qué se puede hacer de manera puntual? Sabemos que se requieren más reservas y todo lo que has mencionado, pero ¿cuál sería lo urgente? ¿Qué atacaríamos primero que nos alcance el tiempo en el cual tú estarías en el Congreso, en el Parlamento andino, perdón? Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es activar el Parlamento andino, activar el Pacto andino. Mucha gente no sabe siquiera que existe el Parlamento andino, o sea, es una especie de fantasma, ¿no es cierto?, por el que se vota cada 5 años y de ahí desaparece. Lo primero que hay que hacer es activarlo. Luego de activarlo, uno podría, por ejemplo, doy un ejemplo puntual, Colombia y Chile han conseguido vacunas antes que el Perú. Si el Parlamento andino estuviera activo, el Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia juntos podrían haber hecho un pedido que nos traería vacunas prontamente y además más baratas. Pero cada uno ha ido por su lado, y eso es porque no hay la vocación, no hay el impulso de que el Parlamento andino funcione, no funcione realmente. Además, no solamente en los temas urgentes como la pandemia o traer las vacunas o respiradores o una serie de otras cosas, pero también en tomar elementos legislativos de los países miembros que son muy buenos para el Perú. Colombia, por ejemplo, tiene una parte de ley sobre exploración minera
que es tremendamente promotora, más que la del Perú, en exploración. Y Chile tiene una ley forestal que ha logrado que Chile exporte en productos maderables $6.000 millones al año. Son $6.000 millones al año por una ley promotora, y Chile no tiene Amazonía. El Perú exporta con las justas $200 millones al año y tiene toda la Amazonía. El Parlamento Andino es una plataforma en la que uno puede tomar los aspectos legislativos buenos que tienen los otros países para poder adaptarlos al nuestro. Mejora de la conectividad y tráfico de las comunicaciones remotas. Bueno, en realidad eso es intranet, claro. Y es el montar en nuestras partes fronterizas, ¿no? Sistemas satelitales que son más baratos que la internet a través de operadores puntuales, de manera que el médico serumista tenga conexión con el resto de los médicos y pueda, por lo tanto, diagnosticar mejor y compartir, así como también aprendo para los niños puede llegar a través de esta vía. Eso es conectividad, eso es tránsito de información, de data, de imágenes, que se puede hacer puntualmente en las zonas fronterizas, que son las que están abandonadas, o por lo menos unas de las más abandonadas. Entonces, esto sí se puede hacer. Infraestructura también. Esto lo podemos ver tan cerca como el Ecuador. El Ecuador en la parte ecuatoriana tiene carreteras, aeropuertos, en toda su frontera. El Perú, en cambio, sobre todo en la parte norte de Amazonas, no tiene infraestructura. Uno tiene que caminar días para llegar a la frontera o ir en helicóptero. Ya, pero entonces hay varios puntos, varios temas que se pueden desarrollar. ¿Pero dónde saldría el dinero en ese caso? Me preocupa un poco que efectivamente hay mucha carencia y mucha necesidad, pero desde el Parlamento Andino mucho no se puede hacer. Entiendo que tendrías que coordinar mucho con el Ejecutivo. ¿O cómo piensas financiar todas estas grandes obras? Bueno, el Parlamento Andino, al igual que el Congreso de los países, no tiene capacidad de gasto, ¿no es cierto? Claro. Pero sí tiene capacidad legislativa. Y finalmente el Parlamento Andino es un parlamento transversal, es un panparlamento que, si tuviera las conexiones adecuadas y eficientes con el Congreso de cada uno de los países, podría ayudar a impulsar mucho más los temas comunes. Naturalmente no hay capacidad de gasto, no es para eso, pero sí para presentar las iniciativas legislativas concordadas a los congresos de cada país y de esa manera poder tener vasos comunicantes entre países que son el mismo bloque, ¿no? Claro. El Ejecutivo o los ejecutivos de los países son los que aplican los fondos, ¿no es cierto? Recaudan y aplican, no los parlamentos. Pero estos están ahí no solamente para dar las leyes, sino para sustentarlas, porque finalmente esto se hace a través de una comunicación fluida con los ejecutivos de cada uno de los países. Es un tema de conversar, exponer y convencer. ¿Tendría algo que ver el Parlamento Andino para mejorar la política migratoria? El tema de la migración de extranjeros en el Perú es un problema. ¿Cómo podríamos echar mano de eso? Bueno, eso es un tema interesante, Ramón, porque el grueso de los extranjeros que están entrando no vienen de un país que pertenezca al Parlamento Andino. Claro, lo sé. No, básicamente vienen de Venezuela. Entonces, en realidad, eso sí es una política central que debería verle el Ejecutivo, porque este problema que ya tiene bastante tiempo, ¿no es cierto? Después del desastre de Venezuela, pues ha habido una migración no solo al Perú, pero el Perú es uno de los grandes receptores junto con Colombia. No es Venezuela parte del Parlamento Andino, de manera claro, que pero sí no se podría legislar ad hoc para Venezuela. Se tiene que aplicar políticas generales. Claro, es que los países, los 5 países de los cuales Ecuador y Colombia son puntos de paso y el Perú es un punto de recepción y también de paso a Chile, por supuesto que podrían legislar la parte migratoria. Curiosamente, el Parlamento Andino más bien ha promovido la migración entre sus países miembros. Esa es la razón por la que podemos viajar con el DNI a los países miembros y no necesariamente con pasaporte. Claro. Pero tienes toda la razón, habría que tener una política integrada para ver qué hacer con la migración que causa en general pues varios problemas en los 5 países del Parlamento Andino. La última, estimado Juan Carlos, desarrollo de energías limpias. ¿De qué se trata? No lo entendemos muy bien. Bueno, en realidad las energías renovables son las que a mediano plazo se van a imponer porque son energías limpias y los hidrocarburos van a ir retrocediendo. Eso se ve en el mundo entero. Hay 2 comentarios ahí. El primero es la topografía peruana en caudales y en diferencia de cotas permite tener 20 veces más energía hidroeléctrica que la que actualmente tenemos. Hay estudios realizados en muchos puntos de la cordillera para la generación de energía hidráulica
en mucho mayor cantidad que la que tenemos actualmente. Y el otro aspecto es la solar. La solar está básicamente en el sur del Perú. Hay una central de 145 megas que se llama Rubí y es una central solar. Y si va el Perú a energías renovables del tipo hidráulico y solar, tendría una matriz energética totalmente limpia y además sobraría energía porque realmente estamos por debajo de las capacidades. Ok, Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo, discúlpame, hemos volado. Te doy 20 segundos para que te despidas, por favor, y nos vamos de inmediato. Bueno, para pedirle al pueblo peruano, yo sé que hay un problema de credibilidad grande, no nos creemos entre nosotros para nada y eso tenemos que terminarlo, es un círculo vicioso. Así que les voy a pedir que voten por el tren, voten por Avanza País y en el caso del Parlamento Andino, que lo van a encontrar a la mano derecha, pongan el número 1 que es mi número. Gracias. Fue Juan Carlos Ramírez, él postula con el número 1 por Avanza País. Se nos ha agotado el tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes. El día de mañana los espero a la misma hora en Edición Central, Elecciones 2021. Nos vemos mañana, chao.